Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. La carta del 9 de copas, cariño. O tú estás siendo muy tóxico, muy tóxica de amor, o hay una persona, mi querido Piscis, que posiblemente, yo que sé, su toxicidad lo lleva a que se le vaya la olla. ¿Cómo así, Richard? Esta persona ve fantasmas donde no hay. O tú de repente ves fantasmas donde no hay, mi querido Piscis. Parece como que la energía de esta lectura me dicen celos, celos, mi querido Piscis. O tú eres muy celoso, muy celosa, o tu hombre o tu hembra que se respeta te está celando sin fundamento, mi querido Piscis. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Me sale Tauro, me sale Libra, Sagitario o Acuario, cierras con un Leo. Vamos a ver iniciales, mi pececito. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me quieren decir, cariño? A ver. Tenemos lo que es la letra A, la letra Z, la letra E, la letra S, la letra H, y cierras con la letra R, cariño. Vamos a continuar con el tarot Z. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Vamos a ver. Mi pececito, ¿quién te está celando? ¿Quién te culpa de algo? Hay una persona que se ha obsesionado con ustedes, Piscis. Vamos a ver, cariño. ¿Quién es esa persona? Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Muy bien. Es una persona que aporta dinero en casa, en primer lugar. Entonces puede ser tu pareja, tu hombre. Y si tú eres hombre, me dice Richard, ella también trabaja. Puede ser, ¿vale? Pero también, mi querido pececito, puede ser que los celos también está relacionado quizás por cómo tú te desenvuelves en tu trabajo, en tu proyecto, o de repente yo que sé, cariño, tu profesor, tu jefa es muy atento contigo, o tus padres son muy atentos contigo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos, cariño. Estás siendo víctima de tu belleza, víctima de tu buena energía, de tu buena vibra. Tú no tienes culpa en esto. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver. La carta de la luna, corazón. Inclusive veo que se inventan cosas. Porque la carta de la luna representa sentimientos ocultos, representa mentiras, engaños, un pequeño murmullo, un pequeño comentario que al final se agranda. Ejemplo. Vamos a suponer, perdón, que el chisme es: ay, lo he visto a Piscis conversando con su ex, ¿vale? Y puede ser que tú has estado conversando, yo que sé, por la manutención. Y la otra persona que lleva el chisme a tu pareja o a la persona que te interesa dice, yo le he visto conversando y le dio un beso, ¿vale? Y la otra persona dice, sí, ¿vale? La otra persona que lleva el chisme a la otra persona, sí, yo lo vi conversando y le dio un beso y era con lengua, ¿ves? Un pequeño comentario al final se distorsiona, cariño. Eso es lo que está pasando aquí. Están distorsionando las cosas, mi querido pececito. Tú estás siendo víctima. Tú no tienes culpa. Tú estás tranquilita en tu casa ahí nadando, cariño. Yo que sé, comiendo marisco. Pero las cosas se han distorsionado, Piscis. Vamos a sacar más cartas. Por eso que hay un reclamo. Tenemos lo que es la carta del sol, cariño. Tú quieres claridad. Tú me dices, Richard, no aguanto con esta situación. Estoy a punto de perder mi relación. Estoy a punto de renunciar a ese trabajo. ¿Cómo es posible esas personas chismosas? Esa lengua tan larga. ¿Por qué han hecho ese tipo de comentarios si yo soy inocente?
Yo sé que tú eres inocente, cariño, porque aquí yo veo que hay una persona que te juzga, te critica, que te reclama por las puras, cariño. Vamos a sacar más cartas. A ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas y al costado la carta del 9 de bastos, cariño. Y veo que esta situación no es de ahora. Para muchos de ustedes este chisme, cariño, lo vienen arrastrando hace años, hace meses. Y veo que la persona con la cual tú continúas te lo recuerda. Porque mira, aquí hay un personaje que está cargando un cadáver, un fantasma del pasado. Y aquí, cariño, la frialdad de tu pareja. ¿Por qué no me cree, Richard? ¿Por qué no me cree? Esto ha sido un malentendido. Me critica, me dice que yo he estado con esta persona. ¿No serás tú, Piscis? A lo mejor esta es una lectura espejo y aparece tu pareja o tu ex y dice, es Piscis. Piscis me saca amantes de donde no hay. O tu pareja, la persona de tu interés, te saca amantes de donde no hay, cariño. Hasta foto te muestra. Y tú dices, no soy yo. No soy yo, mis escamas no son iguales, mi querido pececito. Vamos a ver. Siento que por este malentendido, mi querido Piscis, hay una persona que se porta frío contigo. El rey del hielo. Cariño, ya no te abraza como antes, no te da ese beso, no es detallista y tú te estás enfermando de amor. Tú necesitas cariño, tú necesitas comprensión, mi querido Piscis. Uy, por Dios, veo que las cosas se han distorsionado, ¿ves? Por un simple comentario, cariño. ¿Cómo se han alargado las cosas? No quiero pensar que ha dicho la otra persona, dirá que te ha comido, cariño, y tú ni enterada. A ver, ¿qué más me dice mi querido Piscis? Vamos a ver, Piscis, cariño. La carta de la templanza, la carta del 10 de bastos, la carta del carro, cariño. Algunos de ustedes están a punto de divorciarse. O muchos de ustedes, cariño, se divorciaron. Muchos de ustedes, ¿cómo te han fastidiado la vida? O te están fastidiando la vida, Piscis. Es un comentario malintencionado. Si su propósito era amargarte la vida, te han amargado y te han destruido la vida. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor para algunos de ustedes está relacionado con su trabajo. A lo mejor, yo qué sé, algún compañero, alguna compañera te ha tomado una foto, yo qué sé, cabeceando. Y ahora está diciendo, cariño, que tú duermes todo el turno. También puede ser el caso. O a lo mejor te han visto conversar con tu jefe, con tu jefa. Se han encerrado en la oficina para hablar de trabajo y ya piensan, cariño, de que ha pasado algo entre vosotros dos. ¿Cómo distorsionan las cosas? ¿Cómo te ha afectado tanto esto? Una mentira que te está consumiendo, que está consumiendo tu tranquilidad, mi pececito. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? Muchos de vosotros, mi querido Piscis, quieren huir, pero no es bueno huir de los problemas. Yo te recomendaría mejor que afrontes esta situación. La carta del 10 de oros y cierras con la carta del 8 de bastos, ¿vale? Si tú, mi querido Piscis, me dices, Richard, no puedo más, Richard, ¿vale? En mi trabajo me ven como la amante de mi jefe, de mi jefa, me critican, etcétera, etcétera. Mucho hostigamiento laboral, que también puede ser el caso si está relacionado con el trabajo. Si te vas a ir, cariño, llévate todo el dinero, ¿vale? Que te paguen todo lo que te corresponde por ley. Porque si no, corazón, te va a costar salir adelante, ¿vale? Te va a costar conseguir otro trabajo. Yo prefiero ser sincero, cariño, a que luego no me digas, Richard me dijo que me vaya. No, mi pececito. Es cierto que lo que te han hecho no es bueno, no es correcto, pero no puedes salir huyendo de esta situación. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, Piscis. Todo por un chisme, de verdad. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido pececito.
Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi pececito, cariño. A ver, vamos a ver, corazón. Dice, manipulación, cariño. Todo esto lo han hecho para que tú pierdas tu autoestima, para que tú te vayas, para que te tengan controlado. Entonces, mi querido Piscis, vale. Ahora hay un cambio en los acontecimientos, Piscis. Vamos a suponer, mi querido Piscis, que tú me dices, Richard, mi hombre, mi hembra que se respeta, siempre me está sacando la historia que yo estuve con mi amigo, que yo hice esto, que por qué me fui a la fiesta, por qué bailé lambada, etcétera, etcétera. Y yo no he hecho nada de esto, Richard. Entonces, cariño, pídelo prueba. ¿Por qué? Porque esta persona está utilizando esto, cariño, para que te tenga dominado y dominada, mi querido Piscis. Prácticamente desde que tú le has dado alas, o simplemente no le has reclamado, o no le has puesto un parche, esta persona dice, ahora sé cómo controlar a Piscis. No, cariño, ponle un alto, cariño. Ponle lo que es un alto. El número 15 busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Se está agarrando de eso, Piscis. Basta que tú has cometido un error o no has cometido ese error, esta persona te martiriza, mi pececito. Él es santo, él es santa, de verdad. Ay, por Dios, si yo supiera su vida, si tú me dices su signo y su nombre, cariño, y me pides una lectura personal, te digo todo su secreto. A ver, vamos a continuar, mi pececito. Uy, de verdad, ¿cómo te está chantajeando? Ese es chantaje emocional. Vamos a ver, Piscis. Vamos a ver. Llévalo a tu terreno, trabajo, familia también. A lo mejor, yo que sé, cariño, tu primo te ha visto, te ha encontrado en plena acción. Yo que sé, con tu otro primo. Te dice, lo voy a decir a la mamá, lo voy a decir a la abuela, cariño. Uy, de verdad, sinceramente. Hazle su alto, Piscis, hazle su alto. Vamos a ver, mi pececito, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 4 de Pentáculos y la carta de la estrella, cariño. Ay, mi pececito, para ti es muy importante en estos momentos, aparte del amor, aparte de los chismes, posiblemente solucionar un problema relacionado con la economía, cariño. Y siento, mi querido Piscis, que te viene una sorpresa o un apoyo económico que puede ser que está relacionado con la distancia. A lo mejor en el extranjero o una persona que no está cerca a ustedes. Esta persona te va a rescatar en la parte económica, mi querido Piscis. Así que no te preocupes porque mira, cariño, mira, no hay nada en esa habitación, pero tenemos la carta de la estrella. El otro mensaje, mi querido Piscis, parece como que a ti te cuesta, y esto es normal, ¿vale? A todos nos pasa en su momento, mi pececito. Parece como que te cuesta vivir solo, vivir sola. Estás acostumbrado y acostumbrada a estar acompañado o acompañada de alguien, mi querido Piscis. Y todo este tiempo es como que estuvieras cargando una tristeza, una depresión, una soledad, Piscis. Papá Dios ha escuchado posiblemente tu deseo, porque llega una persona por destino a tu vida que va a llenar de luz tu casa, tu hogar, tu mundo, tu vida, mi querido pececito. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos y esta persona, mi querido Piscis, prácticamente se va a sentir orgulloso de ustedes, te va a hacer respetar ante los demás. Esta persona se va a enfrentar a todos por ti, por amor, mi querido Piscis, porque es una persona con mucho carácter, es una persona que quiere ponerte a ti lo que es en un altar, quiere prácticamente que tú brilles con luz propia. Esta persona, cariño, te va a adorar. Esta persona te va a hacer sentir como una reina, como un rey. Esta persona te va a defender ante tus enemigos, mi querido Piscis. Es una lectura preciosa. Ya era hora, cariño. Ya era hora. Vamos a ver. Este mensaje también puede estar relacionado quizás para el grupo de personas que te había dicho que ya estás hasta aquí, que me dice Richard, ya no soporto que me chantajee, ya no soporto que me recuerde algo que yo no he hecho, siempre me hace sentir mal. Y sabes, sinceramente, Richard, la vida es un carnaval, quiero comer más, Richard, me separo. Pero a la vez, Richard,
Me da como un poco de tristeza, de pena, volver a empezar otra vez, la soledad. ¿Qué va a ser de mi vida? Cariño, te equivocas, mi querido Piscis, porque te va a llegar una persona que te va a hacer sentir como una reina, como un rey, como ese fruto prohibido, Piscis, como la manzana de la tentación. Todo el mundo va a querer estar contigo cuando llegue esa persona. ¿Por qué? Porque tú vas a estar brillando, porque esta persona va a hacer que tu autoestima suba. Inclusive te va a ayudar para que te cuides en tu aspecto físico. Piscis, toma la tarjeta Black. Toma la tarjeta Black para que te vayas a la peluquería. Toma la tarjeta dorada. Te vas a sentir como Pretty Woman, cariño, como mujer bonita, como Julia Roberts. Te vas a ir, yo qué sé, toda bandolera a una tienda de lujo, cariño, y vas a decir, quiero ese vestido. Y te van a decir, no. Te has equivocado de tienda. Tienes que irte a otra tienda, cariño. Me recuerda a mi amigo un holandés que lo hicieron lo mismo. y es Piscis. Es Piscis, cariño, te cuento. Yo tengo un amigo holandés, pues, ¿no? Pijillo, pituco, como dicen en Perú, cariño. Y es una persona que cuando viene a Barcelona, pues gasta, ¿no? La gente en Holanda son ricos, la mayoría. Entonces, cariño, pues se fue a una tienda. A ver las ropas de marca, porque encima compra ropas de marca. Y el dependiente estaría de mal humor, pues. Le dijo, si no vas a comprar nada, mejor no toques nada, porque me estás estropeando la venta. Y viene y me dice, Richard, me he sentido como Pretty Woman, me he sentido como Julia Roberts, despreciada a pesar que tenía la tarjeta dorada. Ay, mi querido Piscis, cariño, a lo mejor te pasa igual, mi pececito. A lo mejor te pasa igual, pero ese hombre o esa mujer te va a llevar ante la sociedad, mi querido Piscis. Siento que vas a brillar con luz propia, ¿vale? Y no vas a terminar como mi amigo el holandés, que lo despreciaron con su tarjeta dorada. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen, cariño? Vamos a ver qué me dicen las características. Vamos a ver, corazón. Me dice, la carta del 6 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Es una persona que se mueve mucho por las redes sociales. Y tranquilamente, mi querido Piscis, puede ser que esta persona como que no te presta mucha atención, Piscis. No te presta mucha atención, ¿vale? Pero sin embargo es una persona que sí presta atención al resto. Por eso que te digo que a lo mejor se mueve por las redes sociales. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Físicamente es muy atractivo y muy atractiva. La carta del 2 de bastos, cariño. Hay una persona en la distancia que parece que te pide tiempo. Pero sin embargo tú me dices, Richard, lo esperaré sentado, sentada, porque siempre me dice tiempo, tiempo, y nunca toma lo que es una decisión. Leo, Sagitario, Aries, puede ser que tenga los ojitos chinitos como el mío, una persona que viaja mucho, una persona que vive en un centro, en una ciudad muy grande, muy cosmopolita, me dicen. La carta de la fuerza, cariño, quiere saber una verdad. Si a lo mejor de repente ese hijo es tuyo o no. Mi querido Piscis, o si a lo mejor de repente tu pareja es el padre o no es el padre de esa criatura, ¿vale? Puede ser que estás lidiando con un Leo también, y muchos de vosotros, mi querido Piscis, parece como que quieres recuperar también a los hijos, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi Pretty Woman, mi mujer bonita, mi Julia Roberts, cariño. Y te veo con tu tarjeta Black o tu tarjeta dorada, cariño. Yo qué sé, por la tienda de Chuchi, de Plaga, cariño, de Plaga y de Chuchi. Te veo por ahí, corazón, ¿vale? Te quiero, mi pececito. Hasta la vista y sé feliz. Me ha encantado tu lectura. Espero que me digas lo mismo. Te quiero, pececito. Gracias por tu apoyo.